del poder, porque se ve reflejado en la vida cotidiana todo el tiempo, ese poder político que lo ejerce el Estado, también muchas instituciones sociales y políticas, jurídicas también. Entonces ahí el trabajito práctico que tienen es profundizar un poquito sobre el poder y relacionarlo con la vida cotidiana, con lo que vamos a tratar de hacer el traspaso lo mejor posible, no cambiar tanto, ayer estuve hablando con Antonella, no cambiar tanto la metodología con la que vamos trabajando, pero bueno, ella verá la forma de sigan trabajando más o menos con la misma metodología. Por supuesto que cada uno de los profes somos diferentes y a lo mejor pide otra así. Yo después les voy a pasar, quizás llegando más cerquita a la fecha, la agregue al grupo de WhatsApp, así ustedes empiezan a tener contacto con ella. ¿Sí? Entonces ya empezamos el final de la materia acá conmigo. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda puntual, me preguntan, ¿sí? Como siempre. Todos tienen a mano el trabajo práctico 8, ¿sí? El de la clase pasada, el que es fundamentos y tipos de Estado. Vamos con el primer grupo. El único que tengo es a Juan. Juan, ¿te animás? Yo, profe. Ya va. Ahí está Tiago, lo vamos a agregar. Vamos leyendo uno cada uno, así que no se preocupen. A ver, ¿a quién más tengo? Ahí tengo a Vale. Ya pensé que no venía, Vale. Juan, ¿querés leer la primera? La del Estado. Hola, Valen. Hola, Tiago. ¿Cómo andan? Profe, ¿cómo te va? Acá estamos empezando a corregir. Les pedí que prendieran las cámaras. Tiago, ¿no estás almorzando? No. ¿Quieren prender las cámaras? Así los veo. Bien. Estamos empezando a corregir el trabajo práctico. Les decía que conmigo nos quedan sin estas 2 clases. Después vuelve Anto. Así que vamos a tratar de hacer el traspaso lo mejor posible sin modificar tanto la metodología con la que venimos trabajando. Ahora les acabo de compartir por el modo, tienen hasta el jueves que viene a hacer el trabajo práctico sobre poder, que es uno de los elementos del Estado. Y ahora vamos a corregir este práctico que tuvieron la explicación teórica la semana pasada sobre los fundamentos del Estado, esa teoría política que vimos los autores contractualistas y el marxismo. Y ahora vamos a empezar por cada uno de los grupos, van a ir leyendo una de las consignas cada grupo. Le pregunté a Juan si podía leer la primera. ¿La tenés, Juan? Mano, Pitu. Si no, alguien más que empiece. No sé si nos escucha, Juan. Me parece que no. Bueno, ¿quién más quiere leer? Saco los auriculares. El grupo 3, Anita, Estefano. La Natalia es que la primera que se conecta. Dale, Anita, debuta la Anita, vamos. Saca silencio, Anita. Ahí está. ¿Tenés la consigna o querés que te la lea? Ahí te la leo si querés. Acá la tengo. Dale, a ver. 1. A. Es lo mismo el Estado y la nación, fundamenten de manera precisa su respuesta. Bien. ¿Qué pusieron ahí? No es lo mismo, el Estado es un concepto que se refiere a la organización política que integra a una población en un territorio bajo una autoridad.
y a la vez es el resultado de las relaciones entre sujetos que interactúan en una sociedad. Por otro lado, la nación es un concepto histórico y cultural que hace referencia al conjunto de personas que tienen en común una lengua, una historia, una cultura y un conjunto de tradiciones. También es un sentimiento de pertenencia a un territorio o el hecho de compartir un ambiente natural. Perfecto, Anita. Bien. No es lo mismo porque el Estado es una configuración política con 4 elementos fundamentales, con un territorio, un poder, población y un gobierno puntual. Lo que vemos que la nación no es lo mismo en la medida en que es un sentimiento compartido, ¿sí? Yo lo que les decía a los chicos de la clase pasada, hay muchos pueblos originarios que conviven en la Argentina, que tienen entre ellos un sentimiento, pero no se corresponden con el modelo de sociedad que instaura el Estado argentino. Entonces ahí decimos, no tienen un sentimiento nacionalista hacia el Estado argentino. ¿Por qué? Porque comparten determinadas costumbres, modos de vida diferentes a ese proyecto o modelo de sociedad del Estado, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué no es lo mismo? Sí. Si tienen dudas me van preguntando, ¿eh? La B decía, ¿puede existir una nación sin que forme parte del Estado? ¿Por qué? A ver, ¿Puedo leer, Tiago, profe? Ya que antes no leí. dale, Juan. Antes tenía el micrófono Pero bajo, hablábamos recién, disculpen. no nos escuchaba. Sí, lo No hay escuchaba, solamente que problema. tenía el micrófono bajo y me olvidé de activarlo. Ah, no nos contestaban. Puse, una nación puede existir sin formar parte de un Estado, pero las naciones que existen al día de hoy sin formar parte de un Estado no son reconocidas por los demás países. Se podría decir que no tendrían que existir, pero sin embargo hay naciones por el mundo sin formar parte de un Estado, ni aun teniendo las características culturales e identificatorias asociadas a una nación. En el caso de la República de Crimea o Crimea, la isla de Chipre, Kosovo, Serbia, Gibraltar, Gran Bretaña y podríamos decir que ciudades que reclaman la independencia en su país son un ejemplo de esos, de los estados que no. Bien, perfecto, Juan. Hay un caso de resonancia hace un par de años, 1 o 2 años atrás. ¿Quién fue? Cataluña, Entre pues. todos esos estados que nombraste hay uno que no nombraron. Hola, Camilo. Cataluña, profe. Cataluña. Bien. ¿Qué pasó con Cataluña? Y no sé quién dijo. El Luis. Bien, Luis. Luis. ¿Qué pasaba en Cataluña, Luis? Se quiso independizar de España. Se quería independizar de España. ¿Y qué es lo que no conseguía Cataluña? ¿Cuál era el problema ahí, te acordás, Luis? Que no lo reconocían los demás países, me parece Ahí que era. está, perfecto. Porque yo me puedo declarar como Estado independiente, pero ¿qué necesito ante el mundo? Que sean los otros quienes me reconozcan. Pues yo puedo decir, yo soy independiente, ¿y después qué hago? Si me van a cerrar las puertas en los tratados económicos, en los tratados de derechos humanos, no me van a prestar asistencia a mi población, asilo a mi población, ¿sí? Ahí está el problema. Para que un Estado sea realmente independiente, quien me tiene que reconocer como independiente es el resto de los países. Yo me puedo declarar independiente, está perfecto, pero ¿cómo hago para continuar con mis producciones económicas, con generar un bienestar en la población y demás si no tengo los recursos económicos principalmente suficientes para afrontar todos estos gastos que conlleva un Estado? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. ¿Dudas? Fue un caso muy resonante que tiene muchas aristas para trabajar y para poder observar. Si el de Cataluña con España y más el tipo de Estado que tiene España es mucho más complejo que en un sistema presidencialista como es el nuestro, ¿sí? Eso ya lo van a ver más adelante, probablemente con Anto, los tipos de Estados, si son presidencialistas, si son monarquías parlamentarias o dependiendo del tipo de sistema de gobierno que tengan. Perfecto.
¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Kevin. Somos muchos hoy, bien. ¿Quién quiere leer la otra? La 2 era la teoría política en relación al Estado. Tenían que rescatar los argumentos o tesis más importantes de los teóricos políticos, a modo de reconstruir la fundación del Estado moderno. Thomas Hobbes en el marco de la teoría contractualista. ¿Alguien? ¿Leyó Juan? ¿Leyó Anita? Del grupo 4, Valen, McLaughlin. Profe, recién prendo el compu, si puedes leerlo. Dale, ¿quién sigue? ¿Quién quiere leer? Después ahí con la otra. Cande, ¿quieres leer? ¿No? Yo veo, profe. Dale, Tiago. Tengo el contactualismo que dice, es el origen de la sociedad y del Estado como un contacto original entre humanos. Las teorías contactualistas abordan el problema sin apelar a un fundamento teológico. Se propone la existencia de una sociedad preestatal donde las personas viven en el estado de naturaleza y la inclinación de todos hacia la celebración de un contrato para dejar atrás esa fase y dar origen a una sociedad en la que el Estado aparece como garante de la paz y el orden. Perfecto, muy bien. ¿Cuál era el lema de Hobbes en ese estado de naturaleza de las personas, Tiago? ¿Te acordás? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetirlo? ¿Cuál era el lema de Hobbes? Que él decía algo respecto a la población en ese estado de naturaleza de los hombres. Codiciar ciertas cosas por las que se hacen enemigo y tratan de aniquilarse. ¿Eso, profe? Bien, bien, perdón. Eso, ¿Cuál no, era eso la lo... frase? ¿Cuál era la frase? La vida del hombre es solitaria. ¿Esa? El hombre es lobo para el hombre, ¿se acuerdan? Ah, sí. En ese estado de naturaleza, el hombre, dice Hobbes, es malo por naturaleza, entonces necesita de una figura externa que venga de alguna manera a devolverle el orden a la sociedad, ¿sí? ¿Quiénes van a superar estas teorías de Hobbes? Anabela, ¿tiene más? ¿Quién sigue en la misma línea de Hobbes, pero hay una Con el superación en el pensamiento? Locke, Locke. ¿no es? Locke, muy bien. Locke. Sí, lo tengo eso, profe. Y después Ahí lo Rousseau. leo. Es la B, que dice, a ver, ahí te lo leo. John Locke y Jean-Jacques Rousseau van a superar la teoría de Thomas Hobbes. ¿Qué dicen estos autores? Nosotros pusimos las guerras civiles que vivió Gran Bretaña también marcaron el pensamiento de Locke, pero fue diferente que el de Hobbes. Se preocupó por ponerle límites a la monarquía absoluta para proteger la libertad de los individuos. Distinguió entre estado de naturaleza y estado de guerra. A través de un contrato, los individuos ceden la posibilidad de obrar por sí mismos y crean una autoridad capaz de proteger sus derechos. El poder y las funciones de esta autoridad deben estar limitadas por la ley para evitar injusticias. Perfecto. Ahí, en Locke y en Rousseau, ¿el hombre sigue siendo malo por naturaleza? En Locke y en Eh, Hobbes sí, en Rousseau no. Pero en Locke ya hay un avance. ¿Cuál es ese avance, Estefano? Que creo que hablaste vos. Le pone límite a las decisiones del Estado. Por Ahí parte está. ya influye la ley. Ahí dice como que hay una ley que regula al hombre. Hay una frase Exactamente. que marcamos que dice, los hombres en plena ley que les dicta la razón, la que enseña que ninguno debe dañar a otro en lo que atañe su vida, salud, libertad o posesiones. Como fijando Perfecto. Muy bien. una protección. Acá en esta variante del contrato social de estos autores,
ya aparece el derecho como institución jurídica fundamental que va a ponerle un freno a ese poder político, y aparece el Parlamento, ¿sí? El Parlamento, ¿saben lo que es el Parlamento, sí? Sí. Los sistemas monárquicos. Vendrían a ser como una comparación nuestra Cámara de Diputados y de Senadores, ¿sí? No se llaman diputados y senadores, sino que son los lores. Así que de alguna manera en las monarquías son aquellos que van a establecer este proceso de mediación con el rey. El rey ya deja de ser la figura que concentra todo este poder político y pasa a ser mediado por el Parlamento, ¿sí? Ustedes, si ven en la actualidad, van a encontrar la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en el Parlamento, que vendrían a ser como la Cámara de Senadores nuestra y la Cámara de Diputados, ¿sí? Para hacer una comparación si queremos. Acá en los autores ya aparece el derecho en estos autores, y el hombre ya deja de ser malo por naturaleza. Dice, el hombre ya no es malo por naturaleza, vive en un estado de libertad que de alguna manera necesita de un poder extranjero, de un poder más allá de ellos que los controlen, ¿sí? Pero dice, el hombre no es malo, sino que se corrompe cuando aparece ¿qué? Martín o alguien. La propiedad privada. La propiedad privada, bien Camilo, si aparece, Claro. se Y va a ahí, corromper cuando aparece la propiedad privada. ¿Y qué otro autor nos va a hablar de esta cuestión de la propiedad privada y la dualidad de clases? Rousseau, ¿no es? Rousseau. Karl Marx. Rousseau, ¿qué dice ahí en relación a eso? Bien. Que el hombre es bueno por naturaleza, pero aparece la propiedad privada y se hace mal. Bien, perfecto. Y ahora otro autor que va a tomar la propiedad privada, pero en otro contexto histórico completamente diferente, es Karl Marx, ¿sí? El autor Marx. Ya salimos del contractualismo, no, dejamos de formar parte de la teoría contractualista y pasamos a otro momento histórico, ¿sí? ¿Cuál es el momento histórico en el que piensa el marxismo? La Guerra Mundial. Y, La guerra mundial. El fin de la guerra, bien. ¿Y qué desarrollo a nivel industrial? y la revolución industrial también. La revolución industrial, ¿sí? ¿Qué pudieron rescatar del marxismo ahí? Decía la consigna Karl Marx en el contexto, bueno, de la teoría marxista. ¿Qué pasa ahí con la dualidad de clases y eso? ¿Quieres leer, Ok. Martín? Bueno, Bueno. No, bueno, acá pusimos durante la segunda mitad del siglo XIX, sus ideas dejaron atrás el contractualismo y el idealismo. Según Marx, el Estado es resultado del modo de producción capitalista que genera relaciones sociales de producción. Estas relaciones se dan en torno a la propiedad de los medios de producción, fábricas, máquinas, capital, y se dan entre dos clases sociales, capitalistas propietarios y trabajadores no propietarios. Las relaciones sociales son de dominación, una clase explota a la otra. Entonces el Estado no da inicio a la sociedad, sino que se asienta en la producción garantizando la explotación. El capitalismo, según Marx, se asocia a la violencia porque para conseguir bienes es necesario explotar o quitar derechos a los trabajadores ¿Qué y les clases pasa? bajas. Bien, Martín. ¿Por qué están todos riéndose? ¿Hay algo de lo que me estoy perdiendo? Me parece que sí. no, recién la Flor se tropezó acá en la escalera. Yo tengo la escalera acá al frente y vi a la Flor tropezarse. Mi hermana. ¿Vieron que de algo me perdía? Bien, Martín, perfecto. ¿Qué alternativa propone para todos los que se están riendo? ¿Qué alternativas propone Marx al capitalismo? Tiago, ¿Cómo? ¿cuál es la alternativa que propone Marx al capitalismo? No sé.
una igualdad de clases, como producir, Eso, el cual, eso. por ejemplo, si yo produzco, no sé, 10 toneladas, pagarle al Estado Explotación. una parte, con la que el Estado después lo va a repartir como para la población, como una igualdad de clases. Perfecto. Y a Donde nivel político económico, ¿cómo se llama ese modelo? comunismo. Esa alternativa. Socialismo, ¿no? Ahí está, Ah, socialismo o comunismo. Sí, en realidad él viene de la línea del socialismo científico, hay unas diferencias en términos teóricos que nosotros no vamos a ahondar, eso se ve en los cursos de teoría política en profundidad. Pero tengan en cuenta esto, él lo que va a recriminar de este sistema social, de este sistema de la revolución industrial, es las desigualdades que genera entre la burguesía y el proletariado. De hecho, él va a manifestar esas condiciones infrahumanas en las que prestan su trabajo la clase obrera, ¿sí? Sin vacaciones, sin jornadas laborales, sin casi derechos, ¿sí? Donde no se distingue a los niños, mujeres, hombres en esas jornadas laborales. Eso es lo que va a recriminar Marx. Muchas de las cosas que le critican los autores a Marx es que él viene de una clase burguesa. Los padres de Marx son una familia adinerada. Entonces los autores, los críticos del marxismo van a decir, Marx es un burgués que critica a la burguesía, ¿sí? Que le va a poner el freno a la burguesía, ¿sí? Mientras tanto, él en su teoría sigue siendo un burgués. Digamos, él critica a la burguesía, pero en la práctica es un burgués, porque su familia viene de la burguesía, de estos dueños de los medios de producción. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones para charlar de Marx, después hay términos concretos que son la plusvalía, es esta ganancia que percibe el dueño de las fábricas, que en realidad es generado por el obrero, y en su salario el obrero nunca lo ve, esa dualidad y esa ganancia que se le queda el burgués, el propietario, él lo llama plusvalía, esta diferencia de valor entre el trabajo producido por el obrero y la ganancia que genera. una duda, ¿Sí? profe. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo? Una duda. Marx Sí. lo que plantea, o sea, en su teoría, ¿el empresario es quien le paga, o sea, es quien le paga al obrero, o el Estado, con lo que recompensa de la empresa, le paga al obrero? No, en realidad el burgués son los dueños de los medios de producción. Son aquellos que en la revolución industrial pudieron instaurar las fábricas, generar los aportes para las estructuras edilicias, la producción en las fábricas. Y por tanto es quien le paga al obrero como si fuera el empleador. ¿Sí? Pero él dice, entre el trabajo del obrero y lo que, a ver, si yo gasto 5 pesos en materia prima y ese producto me costó realizarlo 3, ¿sí? Esa diferencia de valor en realidad le corresponde al obrero, dice Marx, por el trabajo que está prestando. Pero en este sistema capitalista, en esta revolución industrial, quien se la queda es el burgués. Y así logra generar ese excedente en la producción. ¿Sí, Juan? Sí, sí. Ahí tenemos un montón de cuestiones más. Las visiones actuales que quieren entender el marxismo, el modelo económico de la revolución industrial ya no opera en nuestra práctica, en nuestra realidad cotidiana. Sí, hay un montón de otros factores que hoy por hoy se tienen en cuenta y en la época de la revolución industrial de la que habla Marx no existían, ¿sí? Y alarga un modelo que nunca pudo sostenerse en la práctica, ¿sí? Si ustedes miran un poquito alrededor, ¿qué países pudieron sostener el comunismo como modelo económico? Y Cuba Porque está, si, pero no sé si lo sostiene tanto. exactamente, Cuba hasta hace unos años, ahora ya ha entrado con el último acuerdo internacional que hizo con Estados Unidos, ya no.
¿sí? La Cuba de Fidel Castro es el claro ejemplo de este comunismo que no se puede sostener en realidad en la práctica, ¿sí? Era un comunismo encerrado, porque en realidad, ¿qué pasa con estos modelos? Todo pertenece al Estado. De hecho, ni los títulos profesionales de los sujetos civiles, de las personas, son de propiedad de la persona. Vos te recibiste de médico y el título le pertenece al Estado, ¿sí? Porque el Estado te bancó los años de estudio, te pagó la universidad pública, te pagó, ¿sí? Entonces, se generó toda una discusión en torno a que el Estado se adueña de estos mecanismos, de todos los órdenes de la vida. Ah, bueno, yo Estado te doy salud, te doy educación, te doy la casa, te doy el auto, te doy todo, pero es todo, sigue siendo todo mío. Nunca las personas en un modelo comunista llegan a ser dueños de sus propios recursos, de sus propias herramientas, ¿sí? Eso es lo que se le discute a estos modelos y por eso hubo supremacía siempre del capitalismo sobre estos modelos, ¿sí? Porque ¿quién queda? Si vos vivís como un rey, como una reina, pero nada es tuyo, todo le pertenece al Estado, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Y China Bien. es como, todavía tiene, o sea, no es un estado medio comunista, pero como con prácticas económicas más liberales, ¿o no? Exactamente. Ahí China, la ruptura que hay con China, igual que Vietnam o un montón de esos países en la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra, cuando se acuerdan del mundo bipolar, Sí. que la Alemania queda dividida por el muro de Berlín y todos los países empiezan a dividirse, ahí China también se divide en esta fragmentación social de China del norte comunista, China del sur capitalista, y hoy por hoy esas prácticas sociales se mantienen. Por supuesto, perdón, no quise decir por ejemplo, por supuesto que permeadas por la globalización. Sí, muchas de las cuestiones que hoy nos manejan económicamente es la influencia de las nuevas tecnologías. A nivel, no la tecnología como el aparato de computadora que todos tenemos al frente. ¿Sí? Son cuestiones mucho más complejas que no tenemos al alcance nosotras. Todas las cuestiones de la nanotecnología, la biotecnología, los desarrollos en investigación de los estados a esas tecnologías, me refiero, han permeado mucho estos sistemas económicos en el mundo. ¿Sí? Sí, sí. Acá, desde la otra escuela se hace, siempre participamos del modelo del COP, que es la representación de las Naciones Unidas, cómo se sesionan las Naciones Unidas y pueden participar las escuelas. Me encantaría, si me quedo en San Basilio, poder llevarlo a la práctica alguna vez. A cada grupo de estudiantes les asignan un país y discuten estas temáticas como si fuera la Asamblea de las ONU en los diferentes órganos que componen la ONU. Y se ven todas estas temáticas, la discriminación, los modelos económicos, todas estas temáticas que estamos viendo ahora. Un juego de rol. Un juego de roles, exactamente, donde cada uno asume la posición del país que le tocó. ¿Sí? Entonces ahí se ve esta diferencia, sobre todo nos queda poquito tiempo, volvemos a entrar un ratitito más, sobre todo en las concepciones sobre la vida, los modos de vida, los modelos económicos y demás. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Les hice mucho lío o no? Bien, nos queda ver ahora el cuadrito. Si quieren salimos y volvemos a entrar con el mismo, así arrancamos de cero el cuadrito con los tipos de estado. ¿Dónde vas a leer? Cuando volvamos, ¿te animás? Dale, la Cande lee. Bueno. Una de las características. Ah, bonita. No te asustes, muchacha. No te voy a torturar tanto. No te me asustes, muchacha.
Bueno, A ver, ¿leo todo el cuadro de una o vamos leo? con las características. Contexto de Bueno, surgimiento, lee, así podemos ir comparando los tres estados. Lee el contexto de surgimiento y el rol del Estado en cada uno de los modelos. Liberal, de bueno, bienestar y neoliberal. Esperen que a bueno. ver si tengo alguien más. No, 11, 12 conmigo, está bien. Entonces, el Estado liberal se conformó en Europa cuando la monarquía absoluta dejó de ser la principal forma de organización del poder y comenzó a consolidar el capitalismo. Fue al mismo tiempo consecuencia e incentivo de la revolución industrial y de las revoluciones burguesas. Bien. ¿Lo Ahora el otro? rol Dale. se asienta sobre la base del pensamiento liberal y por sus instituciones tiene el propósito fundamental de garantizar el ejército de, no, no es ejército, de la libertad ejército. individual y del mercado. El Ejército, la corrigió. Ejercicio, muy bien. Bien. Y en el estado de bienestar, ¿cuál es el contexto? ¿Lo leíste? Me hizo leer. No. A ver el contexto. Leí el contexto del liberal y Bien. el rol del Estado. A ver del de Y ahora, bienestar, así lo podemos comparar. el bienestar surge con la caída del feudalismo, surge en la caída del feudalismo, aparece el concepto de Estado benefactor que define los derechos sociales de los ciudadanos. Luego la Segunda Guerra Mundial, en 1945, logró consolidarse la ideología del Estado de bienestar. También se lo conoció como Estado de provincia, Estado protector o Estado social. Bien. ¿Y el neoliberal? El neoliberal surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor, y toma fuerza gracias a las economías capitalistas del siglo XX, particularmente las registradas a finales de la década de 1970. Perfecto. ¿Todos tienen lo mismo? ¿Tienen algo diferente? El resto de los grupos. Juan, No, Lo está, mismo. está bien, está bien. ¿está bien? Está perfecto. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de estos modelos de Estado obedece siempre al contexto histórico. Si no nos podemos olvidar de esos hechos o nunca nos podemos desprender para entender estas situaciones de los contextos o de los hechos históricos que van a operar y que de alguna manera le van a dar lugar al paso de un modelo de Estado al otro. ¿Se acuerdan la crisis de Wall Street, la crisis de 1930, Sí, sí. Sí, Estados Unidos? ¿Sí? Sí. Sí. Acá va a aparecer con fuerza en ese contexto histórico el estado de bienestar. ¿Por qué? Necesitamos salir de esta crisis económica y la única forma era que el Estado pudiese hacer cargo, se hiciera cargo de la crisis económica que cubrió a toda la sociedad, ¿sí? Entonces, el Estado era el único que podía garantizarle el bienestar a la sociedad. Entonces tuvo que hacerse cargo de la economía, de la educación, de la sociedad, ¿sí? De brindar puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, esas son las características básicas de un estado de bienestar. Es el Estado que ha puesto que garantiza el bienestar de los ciudadanos. Diferente es el Estado liberal y neoliberal, con un tinte del neoliberal, sigue esta idea del liberalismo, pero con otras características en cuanto al contexto histórico. El Estado liberal, ¿hacia dónde apunta? No apunta a garantizar el bienestar en la sociedad. Al contrario. Es como que no. no quiere participar. Como que se Se enfoca regule solo. directamente en lo económico. Se enfoca en lo económico, bien Camilo. ¿Por qué así se enfoca en lo económico? Sí, porque el principal objetivo es que se dé el juego libre entre
La oferta y la demanda. Lo demás, Perfecto. ¿Y quién regula la oferta y la demanda? El mercado. el mercado. El mercado, exactamente. Va variando los precios y todo. Acá al Estado liberal no le interesa, a ver, no es que no le interesa, pone el énfasis en otro lugar, ¿sí? Que es el ámbito de lucro, el afán de lucro, ¿sí? Y va a privilegiar a un sector social en particular, ¿sí? Que es la clase Alto. alta, ¿sí? Pero porque el sistema y las condiciones sociales son diferentes, ¿sí? Les iba a preguntar algo que no me acuerdo ahora. Vamos a las otras características y ya me voy a acordar. Bueno, el rol del Estado, está clarito cuál es el rol del Estado. ¿Cuáles son las características generales en cada uno de los estados? A ver, alguien que no haya leído. Kevin, ¿volvió Kevin? Sí. Kevin, ¿no está más? No está, profe. Pero estaba recién en el anterior. Está. Kevin se Se fue. fue. Valentín y más, Valentín. Cualquiera de los dos. Valen, Pape, ¿estás? ¿Me escuchás? Bueno, profe, yo leo Sí, el pero no te van a leer. neoliberalismo. Dale, Valen, ¿qué te pasa? No sé leer. Bueno, después hablamos, Valen, te voy a escribir. No. Valen, Carela. Leo el del neoliberalismo. Lee de los tres las características generales de los tres. Dale. El Estado liberal garantiza derechos individuales, como la libertad de expresión y de participación política. Es un Estado laico, independiente de la fe religiosa y ración legal, porque utiliza principios racionales para explicar el poder político, y esa racionalidad se expresa en las leyes. Es también un Estado técnico que incorpora en su administración la lógica de la eficiencia propia de la economía capitalista. Perfecto. ¿El de bienestar? Ahí te leo. Se desarrolló con la influencia keynesiana, periodo en el que se pasó de una seguridad social y económica para algunos a una seguridad social para otros. Los derechos económicos y sociales y culturales fueron considerados derechos humanos. Bien, vale. Ay, ¿quién fue Keynes? ¿Lo conocen este señor? ¿Lo sentió Sí, pero no nombrar? me acuerdo muy bien. Keynesiano. Es Sí, un sí. economista británico, profe. ¿Quién me habla? Bien, Maynard Ana. Keynes. Maynard Keynes. ¿Qué propone? Y que el Estado tiene que intervenir, ¿o no? ¿Cuándo? Fue después de la crisis del 1930, ¿no? Que hizo una teoría, Bien. Perfecto, bien. me acuerdo. ¿Qué dice Keynes? Como dice Anabela, el Estado tiene que intervenir. ¿Siempre? No sé. No, lo que va a decir es, el Estado no tiene que intervenir en la economía, salvo en épocas de crisis económica, ¿sí? En Estados Unidos, la caída de la bolsa de Wall Street fue una de las mayores crisis económicas, ¿sí? ¿Cómo se soluciona la salida de la crisis? Con un modelo de estado de bienestar, que sea el Estado el garante de todos los órdenes de la vida. Y lo que Keynes dice, para salir de la crisis tenemos que llegar a una etapa de pleno empleo. Es decir, quien tiene que garantizar el empleo en los ciudadanos es el Estado, a través de la promoción del empleo. Recuerden ustedes que en la caída de la bolsa quiebran bancos, se funden empresas, mucha gente desocupada, ¿sí? Entonces, en esas condiciones, Keynes dice el Estado tiene que asumir el rol de un Estado de bienestar. Si no, el Estado no tiene que intervenir en la economía, dice. ¿Sí? Sí, sería como una Perfecto. fase de recuperación del capitalismo. Exactamente, es una etapa de fase de recuperación del capitalismo, para poder salir de estas grandes crisis económicas,
¿sí? Que no estaban previstos porque Estados Unidos en los años 20 venía de una posición económica muy fuerte tras el principio de el final de la Primera Guerra Mundial, era la potencia que había salido victoriosa y sin grandes pérdidas económicas en comparación con el resto de Europa. Entonces eso es lo que el Estados Unidos como modelo quería mostrar al mundo, ¿sí? Entonces hubo una fase muy grande de especulación financiera. Compraban más de lo que en realidad la empresa o la industria producía. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Lo han visto en la historia? Sí, sí. Sí, Los ¿Eran años que la locos. le gusta? en el cuarto, creo. No. En cuarto le ven ustedes, sí. Claro. ¿Valen? ¿El último estado? Dice, ¿Neoliberal? el neoliberalismo propone algunas recomendaciones a los países desarrollados y en vías de desarrollo para alcanzar una mayor distribución de la riqueza, que según este modelo garantiza un estado de bienestar individual y colectivo. Perfecto. ¿Qué pasa, Valen, con las empresas en un modelo de estado neoliberal o liberal? ¿De qué tipo van a ser las empresas? Promueve lo privado, el sector privado. Las Exacto. privatizan. Claro, La todo privatización. En la Argentina, ¿cuándo se dio ese gran proceso de privatización? En el 90, con Los Menem. 90. Con Menem, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, Era- era mi época. Sí. No había ni nacido ustedes. No, Ni la pero profe sí, nació. la de IPF fue como también muy boom. La privatización de YPF, bien, Los servicios de exactamente. agua, electricidad creo que también. Claro, los medios de También. comunicación. Comunicación, ¿no? La línea de teléfonos Entel también. Ah, Se Telecom. privatizó, ¿sí? Hay un montón de esas aerolíneas argentinas, ¿sí? Aerolínea Argentina va y viene de acuerdo Sí, depende al qué modelo de persona. Estado que tengamos en la Argentina. Si ustedes analizan un poquito la historia argentina, van a ver que nuestro país es cíclico en los modelos de Estado. Pasamos de un modelo al otro como si cambiáramos de novio, no sé. ¿Sí? No, pasa mucho, ¿no, profe? ¿No les pasa? Las funciones de las instituciones del Estado. ¿Qué pusieron? Luis, ¿te animas a leerla? Ah, Vamos que me voy al otro sexto. Juan, ¿querés ir leyendo este y después pasamos, Luis, la otra? en funciones de las instituciones estatales. Sí, ¿Luego, Luis? eso. Yo, Bueno. En el modelo... primero. ¿Cómo? A ver, No lo escucho. Tú tampoco. ¿Qué estás? sí, pero se me corta por ahí, profe. ¿Querés que lea Juan? Bueno, Dale. Bueno, Si te antes, lees la próxima. en el modelo del Estado liberal pusimos las instituciones estatales solo participan para proveer las condiciones dispensables para el funcionamiento del mercado, en el que debe operar el libre juego de la oferta y la demanda. Eso lo mismo lo pusimos en el neoliberal. Y en el estado de bienestar pusimos, los estados comenzaron a implementar políticas de intervención para equilibrar la economía y dar respuesta a los problemas sociales. Perfecto. Muy bien. Sí, es un poquito más de lo mismo que veníamos hablando recién, esta cuestión de qué sectores o qué rol van a cumplir las instituciones en cada uno de los modelos. Después teníamos los sectores sociales que promueven, ¿sí?, cada uno de los estados, que benefician cada uno de los tipos de estados, que también ya algo dijimos. Luis, ¿los tenés a mano? ¿Querés leer? No le ¿Cuál entendí, es? profe, el siguiente ítem. El último.
No, o sea, el que hay que leer, ¿cuál es? Los actores sociales que lo Ah, promueven. sí, sí. O en realidad ahí estaría mal formulado, porque serían los actores sociales que se ven beneficiados con todo tipo de cosas. Tendría que ser ahí. ¿Qué pusieron en esa? En el Estado liberal y el neoliberal pusimos sectores con poder económicos y líderes políticos en muchos países, organismos y empresas internacionales. Perfecto. Y en el de bienestar pusimos un nivel más alto de salarios para garantizar la capacidad de consumo en los sectores populares y clase media. Perfecto. Sí, la clase media, media baja, Sí, popular, todo. las clases populares, exactamente. Me queda una duda, profe. Sí. Keynes, o sea, este modelo de bienestar, ¿lo plantea como un estado, como una aparte del capitalismo o como una fase de recuperación para después retomar el capitalismo? En realidad lo que él lo propone en ese sentido, como estrategia para poder salir de las grandes crisis económicas. ¿Sí? Es un modelo que nunca se va a desprender del todo del capitalismo. Sigue bastante arraigado porque es el modelo de Estado con el capitalismo, ¿sí? Lo que va a decir él, tiene que influir el Estado, ¿sí? En esa no participación del Estado que veíamos en los años previos, llegó a que se ocasionara la guerra, la crisis económica. Entonces, si revertimos esa situación de no participación absoluta del Estado y el Estado pasa a tomar un rol preponderante, ahí vamos a poder salir de la crisis. ¿Sí? Pero después en realidad es una etapa de transición, porque después que viene en Estados Unidos y en el mundo como modelo, De vuelta el capitalismo. de vuelta el Ah, el neoliberalismo, neoliberalismo. ¿sí? Con Margaret Thatcher, por ejemplo, es por ahí el ejemplo más ilustrativo. ¿Sí? Reagan también estaba. Al asumir la presidencia, corta de nuevo todos los insumos, todos los sectores sociales, todos los beneficios sociales son cortados, ¿sí? Y volvemos de nuevo a una política neoliberal, porque en realidad este Estado benefactor ahí al medio lo que nos sirvió de una rápida recuperación económica, ¿sí? Para después volver al... al neoliberalismo o a la corriente de tinte liberal. ¿Sí? Sí, Uno de los teóricos más representativos del liberalismo en sus orígenes, ¿quién es Juan? Era Me lo el que había nombraste, nombrado el otro día, ¿o no? me ¿Smith, lo no era? nombraste la clase. Adam Smith. Adam ¿Sí? Smith. Adam Smith va a decir la mano invisible del Estado. Es decir, no existe el Estado, sino que es el mercado el que se autorregula. ¿Sí? Con esta ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Si ustedes ven, por ahí no hay que confundir los modelos de estados con los modelos económicos. ¿Sí? Modelos económicos a grandes rasgos hay dos. ¿Sí? Capitalismo y comunismo como esas dos alternativas ahí antagónicas. Después tenemos teorías económicas o doctrinas económicas, que ahí tenemos un montón, la fisiocracia, el monetarismo, el marxismo como modelo, como doctrina económica política, hay un montón, ¿sí? Y cada tipo de Estado va a asumir una doctrina económica. ¿Sí? Dice mucho lío, Juan. No. Bueno, esto, cada modelo de Estado tiene que tener un modelo económico. Y en función de ese modelo económico está sustentado en la teoría desde una doctrina económica. Ese sería el circuito o la lógica para que se entienda. Bueno, ¿Sí? sí. A lo largo de la historia tuvimos un montón de doctrinas económicas, desde la época de la conquista hasta el monetarismo con Margaret Thatcher. ¿Sí? Bien, el resto, Tiago, también el último, que se desarrollan en nuestro país. Cada uno está. Eso. Bueno,
Estado liberal, pusimos de 1880 a 1916. Ujú. Las presidencias, ¿se las acuerdan ahí? No Roca en sé el eso. 80 Hasta eh, 1916, ¿quién? entra Irigoyen. Vigol, muy bien, Sí. perfecto. Después en el Es más medio fácil. está Alem, ¿puede ser? No. Vale, Y después sí, Irigoyen de vuelta hasta el 30. Vigoyen hasta el golpe del 30, exactamente. Muy bien. El de bienestar, Década del 70, acá no estaba muy seguro, ujú. pero no sé si es eso o no. Década del 70 y antes, Desde el 45 desde el 45, exactamente. al 56, el otro golpe. Exactamente, el de Onganía, la Revolución Libertadora. Y en la dictadura militar, ¿en qué modelo de Estado lo pondrían en la última dictadura militar? Liberal. En el 76. Perdón, se me hizo una laguna con los años. ¿Sería Eh, liberal o no? Neoliberal, exactamente. Neoliberal. De Porque darse tenía una contacto con Reagan, apertura, ¿no? ¿cómo valen? Que no tenía contacto con Reagan, Exactamente. Ahí en la última dictadura militar tenemos una fuerte apertura a lo que son las políticas Especulativo. internacionales en materia económica. Van a tener fuerte relación con Estados Unidos, por ejemplo. Los ¿Sí? préstamos por los armamentos, me acuerdo. Ahí es Los el préstamos. endeudamiento. Exactamente. ¿Sí? Al igual que, bueno, en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, lo que por ahí va a marcar mucho el modelo económico es la cercanía de Perón con Hitler. ¿Se acuerdan de esas relaciones ahí como de sentimiento de pertenencia hacia la causa nazi por parte de Perón, lo que no significa que Perón haya sido nazi, por favor, no me malinterpreten, pero esa cercana relación que van a tener estos dos líderes políticos hacen que Argentina tome una posición bastante particular en la Segunda Guerra Mundial y va a estar marcado ahí fuertemente el modelo económico y el modelo de Estado, ¿sí? Si bien estamos bajo un Estado benefactor, como decía Juan, en las dos presidencias de Perón, hay una realidad económica diferente. Por estas tensiones entre aquel que me brinda los recursos, los tratados económicos de Estados Unidos y Alemania por esta gran cercanía, ¿sí? ¿Bien? Sí. ¿Dudas? Y el neoliberalismo, Cami, Y década del 90, puse. década de los 90, exactamente. Que ya estuvimos hablando un poquito de todo lo que ocurre en la Argentina en la década de los 90. A grandes rasgos y me voy. La globalización, ¿qué es la globalización? La última de las Comienza en preguntas. el 1980, si no me equivoco. Son las cadenas que empiezan a tener entre distintos países. Como las empresas se empiezan a expandir, tenía un nombre, no me acuerdo ahora, pero es como que tienen muchas sedes en distintos países y a su vez empiezan a formar una red. Multinacionales. Las multinacionales, es Multinacionales, exacto. Un ejemplo de una empresa multinacional, Coca. Sí. Coca, McDonald's, ¿sí? Microsoft. Bueno, acá en Microsoft. Argentina se dio con la apertura en el mercado agrario, ¿no? Que era la incorporación de fertilizantes, de transgénicos en el 80. Viene más adelante el famoso glifosato acá en la Argentina que trae muchos pros, muchas contras, pero es la apertura, ¿sí? Va a haber un autor que es Edgar Morin que va a decir o va a definir a la globalización como una aldea global, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Él sostiene, se desdibujan los límites geográficos.
Los límites entre los estados van a dejar de existir, porque sobrepasa el tiempo real. Es decir, todo el tiempo, en cualquier parte del mundo, estamos conectados gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y podemos conocer en tiempo real lo que ocurre en cualquier parte del mundo, ¿sí? Una fuerte influencia de la globalización son las nuevas tecnologías. Sumado a eso hay una expansión del mercado, de estas multinacionales de las que hablaban recién, y un montón de características. Pero el autor va a decir, es una aldea global donde ya los límites geográficos de la Argentina, Chile, ya no nos sirven más, porque podemos hacer conexiones y tratados internacionales en otro sentido. Estamos conectados todo el tiempo. ¿Sí? Acuérdense de este autor, Edgar Morin, búsquenlo, se estudia desde muchas esferas como el paradigma de la complejidad. Esto va a decir, ya no se puede estudiar una realidad o una situación desde una única esfera, sino que tenemos que tomarla desde varias aristas debido a esto, a la globalización y a la complejidad del mundo que vivimos hoy por hoy. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, chicos, con esto cierro la clase. Juan, ¿la grabaste? Sí, sí, estoy grabando. Bien. Después las podés cargar en el grupo. Sí, esta noche cargo las 2. Me quedó pendiente la de ayer también. Dale, Cargo las dos y las perfecto. paso. Bueno, chicos, me voy con el otro curso. Bueno, Espero que les haya servido. Muy linda la clase. Gracias por sumarse. Me encantaría que se empiecen a sumar más. Es un placer para mí trabajar así, cuando todos han hecho las actividades. Así que les mando un beso enorme. Que tengan buen fin de y nos vemos la semana que viene ya con las últimas 2 clases. bueno. Y después nos los hago más. Bueno, Gracias, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Que ande bien. Igualmente.